Continuamos en Contexto Global, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. El Comando Central de Estados Unidos anunció una 10ª noche de bombardeos contra territorio iraní. Esto al tiempo que en un comunicado, la oficina de la presidencia de Irán aseguró que ya enfrentan una guerra total, pero desde la Cancillería aseguraron que la vía diplomática sigue abierta. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega anunció que ya no se volverá a celebrar elecciones para evitar que la oposición, ya exiliada, llegue al poder. El movimiento opositor Renacer aseguró que con esta medida, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo renunció abiertamente a la democracia. Continúa la celebración de los hinchas españoles tras el regreso de los campeones del mundo a Madrid. Según las autoridades, alrededor de 2 millones de personas salieron a las calles de la capital para el festejo, luego de que La Roja lograra su segunda Copa Mundial de Fútbol. Tenemos reporte. Abrimos este informativo en Medio Oriente porque el Comando Central estadounidense lanzó por 10ª noche ataques contra territorio iraní. Los militares aseguraron que buscan degradar las capacidades militares iraníes que, según Washington, son usadas para atacar buques comerciales en el estrecho de Hormuz. Esto al tiempo que desde la oficina de la Presidencia de la República Islámica emitieron un comunicado diciendo que ya enfrentan una guerra total con Estados Unidos. No obstante, desde la Cancillería, el portavoz destacó que la vía diplomática continúa abierta. Hemos recibido propuestas de diversos mediadores, sin embargo, prefiero no entrar en detalles en este momento. Lo que sí puedo confirmar es que durante estos días nuestros esfuerzos diplomáticos se han mantenido activos y, efectivamente, hemos recibido varias propuestas e ideas de diversos mediadores. También en noticias de Medio Oriente, los hutíes de Yemen vuelven a la escena de la escalada militar en la región. Los rebeldes respaldados por Teherán anunciaron este lunes un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita tras un intercambio de disparos entre ambas partes la semana pasada. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Veamos el informe. El pasado viernes, en la plaza de Al-Sadin de Sanaa, capital de Yemen, los rebeldes hutíes que controlan parte del país con la ayuda de Irán quieren enviar un mensaje a Arabia Saudita, a la que acusan de haber bombardeado el aeropuerto de Sanaa unos días antes. De hecho, el lunes 13 de julio, el gobierno yemení, reconocido por la comunidad internacional y respaldado por Arabia Saudita, afirmó haber atacado el aeropuerto. El motivo aducido, impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación hutí que se dirigía a Teherán para asistir al funeral del antiguo líder supremo Ali Khamenei. Desde hace más de 10 años, cualquier aeronave que penetre el espacio aéreo yemení debe obtener una autorización previa de la coalición liderada por Riad. Y durante todo este tiempo, la compañía aérea de los Guardianes de la Revolución, Mahan Air, no había podido hacer aterrizar ningún avión en Yemen. Los hutíes responden disparando contra el aeropuerto de Abha, en el sur de Arabia Saudita, y prometen no quedarse ahí. La nueva escalada tuvo lugar este lunes. El portavoz de las Fuerzas Armadas hutíes anuncia un bloqueo marítimo contra la nación del Golfo. Las Fuerzas Armadas yemeníes anuncian una prohibición de navegación marítima para el enemigo saudí criminal, de acuerdo con el principio de ojo por ojo, con efecto inmediato desde el momento en que se haga pública esta declaración. En el contexto de la guerra en Gaza, los hutíes ya habían atacado el tráfico marítimo en el Golfo de Adén y en el Mar Rojo, vía de acceso a Europa a través del Canal de Suez. La perturbación en el estrecho de Bab el-Mandeb podría suponer un nuevo frente en un conflicto que ya ha sacudido de forma duradera el comercio mundial. Continuamos en Medio Oriente, pero ahora vamos a los territorios palestinos porque la persistencia de los ataques israelíes en Gaza y la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania configuran un escenario de conflicto permanente que se aleja de la atención mediática principal. En el plano político, Hamás nombró a Jalil al-Haya como su nuevo líder general tras los asesinatos de Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar en ofensivas previas. Los detalles en el informe de Samuel Salgado Castro. El lunes, un ataque israelí contra un vehículo en Ciudad de Gaza causó 14 heridos. El objetivo era un vehículo civil con personas inocentes dentro que no habían hecho nada malo. Son personas inocentes que simplemente pasaban por la calle.
El ejército israelí dice que el objetivo era un miembro del grupo islamista palestino Hamas, pero este argumento parece vacío. Las autoridades de salud locales reportan que más de 1.100 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto desde el inicio de la tregua de octubre. Aunque este acuerdo disminuyó la escala ofensiva contra Gaza, aquí los operativos israelíes continúan casi a diario, al igual que un contexto de supervivencia inhumano. Hoy, en los campamentos de refugiados, las familias desplazadas se enfrentan a enfermedades y temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Mientras tanto, la inestabilidad se extiende a la Cisjordania ocupada debido a los constantes ataques armados de los colonos israelíes contra palestinos y a la expansión de los asentamientos. Los colonos, acompañados por el ejército y la policía israelíes, llegaron a las afueras del pueblo y asaltaron los corrales de ovejas de los residentes locales que poseían ovejas y ganado. Comenzaron a golpearlos y a marcar las ovejas para indicar que ahora eran suyas. Tras sucesivos episodios, los vecinos y familiares solo pueden llorar la muerte. Este lunes se enterraron a 2 palestinos que fueron asesinados por el ejército israelí el domingo durante enfrentamientos con colonos en esta aldea de Deir Yair. La semana pasada, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un presupuesto de $434 millones para la construcción de 34 nuevos asentamientos. Ante este panorama, la Organización de Naciones Unidas reiteró su denuncia contra lo que califica como una expansión ilegal e implacable. Según la Secretaría General de la ONU, estas conductas israelíes violan el derecho internacional y profundizan el desplazamiento forzado. Cambiamos de tema. Andy Burnham entró este lunes al número 10 de Downing Street. El exalcalde de Gran Manchester se convirtió oficialmente en el nuevo primer ministro de Reino Unido, tras haber recibido la invitación formal de formar un gobierno por parte del rey Carlos III. El nuevo líder del Partido Laborista prometió centrarse en asuntos de política interna, pero la tarea será difícil. Más detalles con William Gasso. Un encuentro en el Palacio de Buckingham para dar paso a un nuevo primer ministro. Con este acto simbólico, el rey Carlos III pidió a Andy Burnham formar un gabinete, una misión aceptada por el nuevo líder del Partido Laborista. Requiere que mi generación de políticos eleve su desempeño y se ponga al tanto de este nuevo desafío. Gran Bretaña necesita mostrarle al mundo que puede recuperar su estabilidad una vez más. Y ese es nuestro desafío, hacer que la política funcione, hacer que funcione mejor. La tarea de Andy Burnham es colosal. El exalcalde del Gran Manchester prometió enfocarse en desafíos de política interna. En particular, mejorar el costo de vida, reforzar los servicios públicos y garantizar un mejor acceso a la vivienda, con un objetivo: reconquistar el apoyo de las clases populares más y más seducidas por el discurso de Reform UK, el partido de extrema derecha. Tiene un discurso claramente más centrado en intentar acercarse a las inquietudes y a las preocupaciones de la ciudadanía. El discurso que ha dado hoy en la puerta de Downing Street se ha centrado en cuestiones de política interna y claramente ha identificado los grandes retos del Partido Laborista en la competición electoral con Reform UK, con la extrema derecha populista. Básicamente, afrontar los retos asociados al coste de la vida. Pero cumplir con estas promesas será difícil en un país que no logra relanzar el crecimiento económico y que ha conocido 7 primeros ministros en solo 10 años. En otro frente de guerra, al menos 10 personas murieron en un ataque ruso con misiles contra un buque en el Mar Negro, cerca de la ciudad portuaria de Odessa. Las autoridades de Ucrania informaron que la embarcación iba cargada con granos y que la tripulación estaba conformada por ciudadanos sirios e indios y un solo ucraniano. Otro ataque ruso en Zaporilla cobró la vida de 3 personas y dejó heridas a 45. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Kiev lanzaron decenas de drones contra la región de Moscú. El informe es de Dacilanza. El fuego cruzado entre Rusia y Ucrania no cesa.
Kiev atacó Moscú y la región circundante. Durante la noche, las fuerzas de defensa aérea y los sistemas de guerra electrónica repelieron un ataque con drones en la región de Moscú. Las principales consecuencias se registraron en Podolsk, Domodedovo y el distrito de Odintsovo. Agregó que 7 personas, entre ellas 3 ciudadanos chinos, resultaron heridas en la ciudad de Domodedovo, cerca de uno de los principales aeropuertos de Moscú, y que infraestructura civil fue dañada. Autoridades locales informaron que afectaron un parque industrial y un edificio residencial. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que fueron más de 400 drones los que Ucrania lanzó contra la región de Moscú en la madrugada y que la mayoría fueron neutralizados, mientras Zelensky comentó en X los ataques. Nuestras sanciones de largo alcance han dado resultados contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo. Los objetivos estaban a más de 400 kilómetros de nuestra frontera. También fueron atacados 2 petroleros de la flota Sombra y 4 barcos de carga en el Mar Negro. En Ucrania, Rusia golpeó Zaporilla y el número de muertos por un ataque de Moscú contra un barco cerca del puerto de Odesa, en el Mar Negro, siguió en ascenso, según dijo este lunes la autoridad portuaria. La Armada de Kiev dijo el domingo que el buque iba cargado de maíz y con una tripulación india y siria y que 8 tripulantes fueron rescatados del buque. La región de Odesa sufrió ataques casi diarios este mes. Tanto Rusia como Ucrania son importantes exportadores de cereales y la reanudación de la violencia en esta ruta ha generado preocupación sobre el suministro. Vamos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva para imponer aranceles del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá. La medida entraría en vigor en 30 días y se uniría al régimen arancelario vigente desde febrero, que es del 10% para gran parte de los productos canadienses. La nueva orden ejecutiva deja exentos de gravamen a la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado, algunos de ellos ya protegidos por el Tratado de Libre Comercio TEMEC. La firma del documento se produce luego de que la semana pasada Trump amenazara a Canadá con nuevos aranceles, tras culpar al gobierno de la provincia de Ontario de no hacer nada para controlar los incendios forestales que afectaron la calidad del aire en el noreste estadounidense. En respuesta, el primer ministro canadiense Mark Carney dijo que está listo para intensificar conversaciones comerciales con Washington. El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York. El jefe criminal se desempeñó como socio principal de Joaquín El Chapo Guzmán al fundar conjuntamente el cartel de Sinaloa. Zambada ya había reconocido su culpabilidad el año pasado, esto con el objetivo de evitar la pena de muerte. William Gasso nos cuenta más. Cantidades casi inimaginables de droga traficadas a Estados Unidos y numerosos asesinatos. Estas fueron las palabras del juez del Tribunal de Brooklyn para justificar la condena a cadena perpetua de Ismael Zambada. De 76 años, el narcotraficante, mejor conocido como El Mayo, terminará probablemente su vida en un penitenciario estadounidense. Una condena a cadena perpetua, alejado de su familia, de la libertad y del mundo exterior, es el castigo adecuado por el daño que El Mayo ha causado a innumerables víctimas. Durante el tiempo en que El Mayo estuvo al mando del cartel, decenas de miles de padres perdieron a sus hijos a causa de la adicción, la sobredosis y la violencia relacionada con las drogas. El Mayo es el ex socio del Chapo Guzmán, fundador del cartel de Sinaloa. El narcotraficante fue capturado en julio de 2024 cuando llegó en un avión privado a Estados Unidos con Joaquín Guzmán López, en lo que parecía una trampa puesta por el hijo de su ex socio. Un año después, el Mayo reconoció su culpabilidad para evitar que las autoridades estadounidenses solicitaran la pena de muerte en su contra. También pidió ser encarcelado en una cárcel diferente de la donde permanece el Chapo Guzmán, lo que todavía no ha sido determinado. Por su lado, la justicia estadounidense celebró una victoria contra el crimen organizado. Esto no es el final de la historia. Esta administración bajo el liderazgo del presidente Trump y este departamento de justicia bajo el liderazgo del fiscal general interino Blanche apenas está comenzando. Durante el último año, más de 90 líderes de cárteles han sido extraditados a Estados Unidos. Sin embargo, la captura del Mayo también había desatado una guerra de clanes en el cártel de Sinaloa, una organización todavía controlada por 2 hijos del Chapo Guzmán.
También en Estados Unidos, el reporte de miles de casos sospechosos de ciclosporiasis mantienen a las autoridades sanitarias en alerta, pese a que se sigue considerando que la llamada lechuga iceberg suministrada por una empresa mexicana a la cadena de restaurantes Taco Bell, la prueba inicial indicó que se trató de un falso positivo. Más en el siguiente informe del Mariángulo. Ciclosporiasis, el nombre de esta infección intestinal causada por el parásito ciclospora, sigue en la mira de las autoridades sanitarias estadounidenses. Reportes de casos vinculan cuadros de diarrea severa, entre otros síntomas, a la lechuga tipo iceberg que la productora agrícola Taylor Farms suministra a restaurantes de la cadena Taco Bell. Parece que todo se reduce al agua de riego. Normalmente se observa con la ciclosporiasis. No es un patógeno como la E. coli. Es un parásito y suele ser causado por el agua de riego contaminada. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, la compañía Taylor Farms, de origen mexicano, ordenó el retiro del producto como medida preventiva. Esto ante la posibilidad de que la lechuga esté contaminada con el parásito, a pesar de que la prueba inicial indica que se trata de momento de un falso positivo. Ante este panorama, expertos indican que la detección de la ciclospora es compleja. Es complicado porque, si lo piensas, si los síntomas no aparecen entre 2 y 14 días después y luego algunas personas tardan otra semana en ir al médico y hacerse la prueba, entonces estamos hablando de 3 semanas y ese producto de ese restaurante ya no está disponible. Así que intentar encontrar una bolsa por aquí o por allá o intentar volver a la granja donde se cultivó es complicado. En noviembre de 2024, Taylor Farms retiró las cebollas amarillas enviadas a McDonald's y otros clientes cuando se sospechó que eran fuente probable de contaminación con la bacteria E. coli. Pero no se trata de la primera vez que Estados Unidos se enfrenta a un brote de ciclosporiasis. En 2013, más de 600 personas en diversos estados resultaron afectadas y se abrió una investigación sobre la distribución de mezclas de ensaladas. 5 años después, en 2018, se presentó un caso parecido en una cadena de restaurantes de comida rápida. Y desde 2020, la FDA investiga un brote asociado a la distribución de ensaladas en bolsa. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que lleva casi 20 años en el poder, descartó cualquier posibilidad de realizar elecciones para evitar que la oposición dirija el país centroamericano. Las declaraciones del mandatario se produjeron en un acto por el aniversario 47 de la Revolución Sandinista. Nicaragua tenía previsto celebrar comicios generales en noviembre próximo, pero la reforma constitucional del gobierno de Ortega amplió el periodo presidencial de 5 a 6 años, por lo que las elecciones que ya no se realizarían quedaban para noviembre de 2027. El movimiento opositor Renacer dijo que el Ejecutivo renunció abiertamente a la democracia. No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. No crean que porque no hay guerra estamos en paz. No, ellos vienen conspirando ahí, conspirando, organizando, buscando cómo organizar partidos. ¿Para qué? En una elección que ellos se suponen. Entonces, que esos partidos ganen las elecciones. Cambiamos de tema, cerramos con noticias mundialistas. La selección española de fútbol, recién coronada campeona del mundo, regresó a Madrid este lunes. La Roja se entrevistó por separado con la familia real y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y luego recorrieron las calles de Madrid acompañados por millones de personas. Marina Colorado, corresponsal en Madrid, nos amplió los detalles. Rodeados de cientos de miles de personas, los 26 campeones del mundo han traído el trofeo conseguido contra Argentina en Estados Unidos, al que se ha convertido en el epicentro de las celebraciones futbolísticas de España, a esta plaza de Cibeles que ya va a ser rebautizada básicamente como la plaza de la selección. Tras las visitas institucionales ha empezado la fiesta con el pueblo, con ese recorrido en el que el cansancio no parecía ser un impedimento para los jugadores, que no han parado de cantar y de saludar a las miles de personas que llevaban horas esperando para
ver a estos 26 campeones del mundo. Una vez llegaron al final del recorrido, a este escenario, a mis espaldas, la energía ha seguido muy arriba y no han parado de cantar. Han sido presentados uno por uno y han felicitado incluso el cumpleaños a Alex Baena, cantándole todos juntos la canción. Un verdadero baño de masas para esta selección que ha unido a todo un país. Fin del informativo, volvemos en breve. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. África 7 días. En France 24 y france24.com.